sentido que algo fuera de lo común está ocurriendo en tu vida, como si el cielo intentara hablarte directamente? La Biblia nos asegura que eso es posible. En Isaías 30:21 leemos: entonces tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esta promesa no es simbólica, es la confirmación de que Dios sí habla y lo hace a través de señales claras, especialmente cuando más lo necesitamos. Hoy veremos cómo reconocer esas señales que Dios te ha estado enviando, quizás desde hace tiempo, pero que podrías estar ignorando sin darte cuenta. Te mostraremos cómo distinguir una intervención divina de una simple coincidencia y qué hacer cuando la señal finalmente aparece. Porque cuando Dios habla, espera una respuesta. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay momentos en la vida en los que todo parece detenerse. Caminamos, oramos, esperamos, pero la respuesta no llega en la forma que deseábamos. Nos preguntamos si Dios realmente nos ha escuchado, si acaso nuestras súplicas no fueron lo suficientemente fervientes, o si tal vez nos equivocamos al creer que Él tenía algo especial preparado para nosotros. Y sin embargo, aunque no lo percibamos a simple vista, en esos momentos de aparente silencio, Dios está orquestando algo mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Lo que nos cuesta aceptar es que su forma de responder no siempre se alinea con nuestras expectativas. Pero eso no significa que no esté obrando. En Eclesiastés 3:11 leemos: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta verdad no solo consuela, sino que nos desafía a ver más allá de nuestra perspectiva limitada, a reconocer que las señales de Dios llegan, pero lo hacen en el tiempo exacto que Él ha determinado. A veces, esa señal que tanto esperas no llega envuelta en un milagro visible o en una revelación extraordinaria. No llega con una voz tronante desde el cielo, ni con luces brillando en el horizonte. Más bien, se manifiesta en una conversación aparentemente casual, en una puerta que se cierra cuando tú querías que se abriera, o en una oportunidad que no esperabas y que aparece de forma sutil, casi como si Dios susurrara en lugar de gritar. Y en ese susurro está el mensaje. El problema es que hemos sido condicionados a esperar lo espectacular. Queremos la respuesta ahora, clara, obvia, contundente. Pero Dios no se rige por nuestra lógica ni por nuestra impaciencia. Él actúa desde un conocimiento eterno, sabiendo que muchas veces el proceso de esperar es más formativo que la respuesta misma. Uno de los ejemplos más impactantes de esta verdad lo encontramos en la historia de Marta, María y su hermano Lázaro. Jesús fue informado de que Lázaro estaba enfermo, gravemente enfermo, y se esperaba que el maestro, que ya había sanado a tantos, se dirigiera de inmediato a Betania. Sin embargo, Jesús se quedó 2 días más donde estaba. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. Para las hermanas y para todos los que estaban allí, parecía que Jesús había llegado tarde. Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Ella, como nosotros muchas veces, pensó que la única forma en la que Dios podía actuar era dentro del margen de tiempo que ella había establecido. Pero Jesús le respondió con una promesa eterna: tu hermano resucitará. Juan 11:23. Y aunque Marta aún no entendía el alcance de esas palabras, algo estaba a punto de suceder. Porque cuando Jesús llegó, no estaba tarde. Estaba justo a tiempo para hacer algo mucho más grande que una sanidad, una resurrección. Así ocurre con las señales. Dios no solo responde nuestras peticiones, sino que muchas veces las transforma. Pedimos soluciones y Él nos da procesos. Pedimos alivio y Él nos da crecimiento. Pedimos que algo no se pierda y Él permite que muera, porque está preparando una resurrección más gloriosa. Es en ese tiempo de espera, de confusión, de silencio, donde muchas veces recibimos la verdadera señal. Pero para verla, debemos dejar de mirar con los ojos de la carne y comenzar a observar con los ojos del Espíritu.
Segunda de Corintios 5:7 nos recuerda: porque por fe andamos, no por vista. Ese tipo de caminar requiere confianza, requiere renuncia a nuestro control y sobre todo requiere que no pongamos límite al modo en que Dios puede hablar. Piensa por un momento en José, el hijo de Jacob. Dios le mostró un futuro glorioso a través de sueños. Él vería a sus hermanos inclinarse ante él, tendría un lugar de autoridad, un destino especial. Pero lo que siguió a esa revelación no fue honra, sino traición. Fue vendido como esclavo, acusado injustamente, encerrado en una prisión egipcia. A simple vista, todo indicaba que aquel sueño no era más que una ilusión. Pero Dios no había olvidado. En medio del abandono, en medio del foso, la señal seguía viva, solo que el tiempo de su cumplimiento aún no había llegado. Génesis 39:21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Aunque no parecía, Dios estaba obrando. Cada circunstancia difícil era parte del camino hacia el trono. Y cuando finalmente se cumplió la señal, no solo José fue elevado, sino que todo un pueblo fue salvado por su obediencia. Dios no improvisa. Cada paso, incluso los que parecen retrocesos, están cuidadosamente escritos en el plan divino. El Salmo 139:16 declara: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Esta afirmación es poderosa porque nos recuerda que aun cuando sentimos que el cielo está en silencio, en realidad hay movimiento. Lo que se ve estático está siendo trabajado desde lo invisible. Tal vez tú has estado orando durante años por una dirección clara, por una oportunidad, por una confirmación, y sientes que no hay respuesta. Pero, ¿y si esa falta de respuesta ya es una señal? ¿Y si Dios te está enseñando paciencia, dependencia, madurez espiritual? ¿Y si está fortaleciendo tu fe para que puedas sostener lo que viene? Cuando entendemos que las señales de Dios no siempre se ajustan a nuestro cronograma, aprendemos a leer lo que antes pasábamos por alto. Un rechazo puede ser una protección. Un cambio inesperado puede ser un redireccionamiento. Una pausa puede ser una preparación. Porque el propósito de Dios no es solo llevarte a la meta, sino formarte en el camino. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluso las que duelen, las que confunden, las que parecen pérdidas. Muchas veces escuchamos testimonios de personas que dicen: en ese momento no lo entendía, pero ahora veo que Dios estaba guiándome. Y es que la comprensión muchas veces viene después de la obediencia. Primero caminamos, luego entendemos. Primero confiamos, luego vemos el fruto. Como Abraham, quien fue llamado a dejar su tierra sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Te imaginas la incertidumbre, la presión? Pero Abraham entendía que cuando Dios habla, no siempre lo hace con mapas detallados. A veces solo da una dirección: sal. Y esa sola palabra es suficiente para quien tiene fe. La fe no es solo creer en Dios, es creerle a Dios. Y cuando le creemos, aceptamos que su forma de guiarnos no se parecerá a la que nosotros imaginamos. En Mateo 14, Pedro camina sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Jesús lo llama. Pero en cuanto Pedro quita los ojos del maestro y se enfoca en la tormenta, comienza a hundirse. Las señales de Dios requieren enfoque. No basta con verlas, hay que interpretarlas correctamente. Y eso solo se logra con intimidad. Solo quien camina cerca de Dios puede reconocer su voz en medio del ruido del mundo. Por eso Jesús nos dice en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. No dice mis ovejas me ven, ni mis ovejas entienden todo lo que digo. Dice, oyen mi voz. Es un llamado a la sensibilidad espiritual. A veces la señal que estás esperando no se manifestará en el exterior, sino en el interior.
Será un sentir profundo, una certeza inexplicable, un impulso que sabes que no viene de ti. No será lógico, pero será divino. Y para eso necesitas estar conectado con la fuente. Dios no está en silencio, está hablando constantemente, pero para escucharlo tienes que estar en la frecuencia correcta, tienes que apagar el ruido del temor, de la ansiedad, de la impaciencia, tienes que silenciar las voces externas que te distraen y aprender a afinar tu oído espiritual, como Elías en el monte, quien esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto o en el fuego, pero finalmente lo encontró en un silbo apacible y delicado. Y Reyes 19, 11, 12. Así actúa Dios. A veces la señal más poderosa es la más silenciosa. Y cuando finalmente la veas, cuando llegue esa confirmación, esa palabra, esa oportunidad, no te atrevas a decir que fue coincidencia. Porque si oraste, si esperaste, si suplicaste con fe, lo que llegó fue una respuesta, una señal, y no puedes ignorarla, no puedes minimizarla ni dudar de ella. Dios no responde a medias. Él es claro, Él es fiel y Él no se equivoca. Si la señal llegó, es porque es el momento. Tal vez no el que esperabas, pero sí el perfecto. Porque Él, más que nadie, conoce los tiempos, las estaciones y los procesos que necesitas. Hoy es tiempo de abrir los ojos espirituales. Es tiempo de dejar de reclamar por lo que no ha pasado y comenzar a agradecer por lo que Dios ya está haciendo. Aunque no lo veas, Él está actuando. Aunque no lo entiendas, Él te está guiando. Y cuando menos lo imagines, verás que todo lo que parecía silencio, en realidad fue preparación para el cumplimiento de su promesa. Porque las señales de Dios no siempre llegan como esperas, pero siempre llegan a tiempo. Y cuando lo hacen, cambian tu historia para siempre. ¿Estás listo para reconocer la señal que ya llegó? Cuando las señales de Dios no son evidentes a nuestros ojos, es porque han sido sembradas en un terreno más profundo, el corazón. Es allí donde el Espíritu de Dios susurra verdades que aún no se han manifestado en el exterior, pero que ya están activas en el ámbito espiritual. La mayoría de las veces cuando el creyente busca una señal, lo hace con los sentidos naturales, esperando algo visible, palpable, comprobable. Sin embargo, el lenguaje de Dios no está sujeto a las limitaciones humanas. Él habla al corazón y es allí donde se origina la certeza de que algo ha comenzado, incluso cuando todo alrededor parece estar inmóvil. Es por eso que Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje revela una verdad profunda. El corazón es el receptor de la dirección divina, mucho antes de que la mente logre comprenderla. Dios no necesita usar medios espectaculares para confirmarte su voluntad. A menudo lo hace a través de una paz que desciende sin explicación, una convicción interior que no se puede negar o una carga espiritual que no puedes ignorar. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es emocional ni lógica, es espiritual, es una señal en sí misma. No necesitas ver puertas abiertas para saber que estás siendo guiado. Cuando el Espíritu de Dios se mueve dentro de ti, el corazón comienza a captar la dirección antes que los ojos puedan observarla. Esa es la dinámica de la fe. Caminar, no por vista, sino por lo que el Espíritu ha discernido. El corazón del creyente, cuando ha sido regenerado por el Espíritu Santo, se convierte en un lugar sensible a la voluntad divina. Jesús mismo dijo en Juan 14:26 que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas que Él enseñó. No se trata solamente de memoria, sino de percepción. Hay momentos en los que una palabra bíblica resuena en el interior con una fuerza particular, como si fuera subrayada por el cielo. Es una manera en que Dios llama nuestra atención, no a través de un evento externo, sino mediante una activación interna. No todos lo notan, porque no todos están atentos, pero aquellos que han entrenado su oído espiritual reconocen ese mover como una señal clara. Dios está hablando, está guiando, está marcando una dirección.
Uno de los ejemplos más profundos de esta verdad está en el llamado de Samuel. El joven no sabía que era Dios quien le hablaba. En la quietud de la noche escuchó su nombre siendo pronunciado y pensó que era Elí. No una, sino varias veces sucedió esto, hasta que Elí entendió que era el Señor quien lo llamaba. En 1 Samuel 3:10, finalmente Samuel responde: habla, que tu siervo escucha. Este relato demuestra que la voz de Dios puede llegar de forma tan natural, tan parecida a lo cotidiano, que sin la sensibilidad adecuada podríamos pasarla por alto. Dios no se impone, Él revela, no grita, susurra. Y ese susurro resuena más fuerte que cualquier estruendo cuando el corazón está dispuesto a escuchar. Hay quienes esperan una señal en forma de milagro, sin saber que ya han recibido una palabra que arde en su interior. Jeremías expresó esta experiencia con gran intensidad cuando dijo: pero si digo, no lo mencionaré más, ni hablaré en su nombre, su palabra en mi interior se convierte en un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Me esfuerzo por contenerla, pero no puedo. Jeremías 20:9. Esa es la naturaleza de una señal depositada en el corazón. Quema, incomoda, exige respuesta. No puedes ignorarla porque no te permite seguir viviendo como si nada hubiera sido revelado. Dios te ha hablado, y aunque nadie más lo entienda, tú lo sabes. Hay una certeza que no necesita confirmación externa. Ha sido marcado por una palabra que viene de lo alto. En Romanos 8:16 leemos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio no es verbal ni visual, es espiritual. Se trata de un nivel de comunicación donde el alma y el cielo se encuentran, y allí, en ese lugar invisible, Dios siembra la convicción que necesitas. Cuando una señal proviene de Dios, produce fruto en lo interior antes de manifestarse en lo exterior. Primero te transforma, luego te dirige. Por eso, si estás esperando una señal, examina tu interior. Tal vez ya la recibiste, pero no la reconociste como tal. Tal vez ya te fue dada, pero tu expectativa estaba en otra forma, en otro lenguaje, en otro tipo de confirmación. Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga: este es el camino, andad por él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Esta palabra no se refiere a una instrucción externa, sino a una guía espiritual que te sigue en cada paso, una voz constante que no proviene de un lugar físico, sino que emana desde lo profundo de tu alma. La señal está allí, presente, pero requiere atención. No todos la oyen. Solo aquellos que han afinado su sensibilidad espiritual pueden distinguirla en medio del ruido de la vida diaria. Cuando Jesús se presentó resucitado a los discípulos que iban camino a Emaús, ellos no lo reconocieron de inmediato. Lucas 24:32 registra sus palabras después de que sus ojos fueron abiertos. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? La señal ya estaba allí. El corazón lo sabía antes que los ojos. Esta escena ilustra cómo muchas veces el Espíritu Santo da testimonio en lo interno antes de que el entendimiento alcance a percibir la verdad. El corazón percibe lo que la razón aún no ha descifrado, y es en esa percepción donde Dios planta la señal. La vida espiritual no se sostiene por confirmaciones constantes del exterior, sino por una comunión continua con Dios en el interior. Cuando el corazón ha sido cultivado en intimidad con el Señor, es capaz de recibir señales sin necesidad de ruidos ni espectáculos. Jesús dijo en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta visión no es necesariamente visual, sino espiritual. Ver a Dios es reconocerlo en los detalles, en el silencio, en la quietud. Es descubrir su voz en el pensamiento que no se va, en el impulso que no puedes explicar, en la dirección que tu alma empieza a desear con insistencia. Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Por eso, cuando sembró el llamado en Moisés, lo hizo a través de una visión que conmovió su interior. Aunque la zarza ardía sin consumirse, lo que realmente encendió el llamado fue la respuesta del corazón de Moisés al escuchar su nombre, siendo llamado desde dentro del fuego.
Éxodo 3:4 relata: Dios lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. No fue solo el fuego lo que marcó el inicio del propósito, fue el reconocimiento de la voz. Moisés no huyó del fuego, se acercó y al hacerlo escuchó. Así ocurre con quienes están atentos. Lo que otros ven como un símbolo sin sentido, ellos lo identifican como una señal de Dios. Porque el corazón entrenado sabe que no hay coincidencias cuando Dios quiere hablar. La madurez espiritual se revela en la capacidad de discernir. Hebreos 5:14 afirma: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este ejercicio constante del discernimiento espiritual permite reconocer cuando una idea no es solo un pensamiento, sino una dirección. Cuando una inquietud no es simple ansiedad, sino una advertencia. Cuando una oportunidad no es solamente buena, sino divina. Sin discernimiento, una señal puede pasar inadvertida. Pero con un corazón afinado, hasta el detalle más pequeño puede ser percibido como una instrucción directa del cielo. Cuando Jesús enseñaba, hablaba frecuentemente en parábolas y luego decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Mateo 11:15. No todos los que oyen con los oídos físicos pueden captar la voz de Dios. Escuchar con el corazón requiere apertura, disposición y un deseo genuino de obedecer. Dios no habla por hablar. Cada vez que se manifiesta, está esperando una respuesta. Y muchas veces, esa respuesta debe ser dada antes de que la señal se confirme externamente. Es un acto de fe, una rendición interior, una aceptación del llamado sin condiciones. Segunda de Corintios 4:18 nos dirige a esta misma verdad: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo invisible tiene más peso espiritual que lo visible. Las señales más contundentes de Dios no se observan con los ojos físicos, sino con el espíritu. Son señales eternas que no dependen de las circunstancias para ser válidas. Permanecen firmes, aunque todo lo demás cambie, y una vez que son reconocidas, te obligan a tomar una decisión. Dios no se limita a hablar una sola vez. Cuando no escuchamos con el corazón, Él repite su mensaje, pero no lo hará siempre de la misma forma. A veces lo intensifica, otras veces lo silencia, permitiendo que el eco de lo que ya dijo resuene más fuerte. Pero su objetivo no es que veas algo, sino que lo creas. Y cuando crees lo que Él ha dicho en lo secreto de tu interior, comienzas a caminar en una dirección que no todos entenderán. Pero no necesitas comprensión externa, solo convicción interna. Porque el corazón sabe lo que los ojos aún no ven. Y esa convicción es una señal, una que no debes ignorar. Cuando Dios decide hablar, no siempre lo hace a través de experiencias místicas o momentos de profunda soledad espiritual. A menudo, su voz se manifiesta en lo cotidiano, en las palabras de otros, en las circunstancias que parecen simples, pero que están cargadas de propósito. Dios puede usar una conversación aparentemente común, un encuentro inesperado o una situación inusual para darte exactamente la señal que necesitas. Nada está fuera del alcance de su voluntad. En Proverbios 16:9 se nos enseña: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo revela una dimensión crucial del actuar divino. Aunque planeamos y organizamos nuestras vidas con lógica y esfuerzo, Dios sigue teniendo el control de los resultados, interviniendo en los momentos justos, muchas veces a través de otros, para confirmar su dirección. Hay ocasiones en las que una frase dicha por alguien resuena con tanta fuerza dentro de ti que no puedes ignorarla. No se trata de una simple opinión o comentario, sino de una palabra que toca una parte profunda de tu espíritu, como si viniera cargada de un peso que no se puede explicar. Dios tiene el poder de inspirar a personas cercanas, incluso a aquellas que no tienen plena conciencia de lo que están diciendo.
para comunicarte una verdad que habías estado esperando. Esto lo vemos reflejado en Números 22, cuando Dios usó incluso a una burra para abrir los ojos de Balaam. El mensaje no siempre proviene de la fuente más esperada. Lo importante es discernir cuándo el contenido de ese mensaje lleva la huella del cielo. Dios también se vale de circunstancias que nos sacan de la rutina para hablarnos con claridad. A veces es un cambio de planes, una interrupción, una pérdida que nos obliga a detenernos y pensar. Puede ser una puerta que se cierra justo cuando estábamos convencidos de que era la correcta. En esos momentos la tendencia natural es preguntarse por qué algo salió mal. Pero desde la perspectiva espiritual, muchas de esas interrupciones son señales disfrazadas. En Hechos 16, 6 o 7 se relata cómo Pablo y sus compañeros intentaron ir a Asia y Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Lo que parecía un obstáculo era en realidad una guía. Dios estaba cerrando un camino porque quería abrir otro más alineado con su propósito. El hecho de que algo no funcione como esperabas puede ser la respuesta de Dios que estabas buscando. Él no siempre dice no con palabras. A veces lo hace permitiendo que lo que no es para ti se detenga. También es común que Dios utilice mensajes reiterativos en sermones, enseñanzas o lecturas bíblicas para confirmar lo que ya ha venido insinuando en tu espíritu. Escuchas una predicación y parece dirigida exactamente a tu situación. Lees un versículo y es como si las palabras saltaran de la página, hablándote con una urgencia que no puedes ignorar. Eso no es casualidad. En Jeremías 33:3, Dios promete: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Su respuesta puede llegar en el momento menos esperado, utilizando a alguien que Él ha preparado con anterioridad para traer claridad. No necesitas buscar mensajes sobrenaturales cuando Dios ya ha puesto personas y situaciones delante de ti que llevan su voz. En el libro de Esther, la figura de Mardoqueo representa cómo Dios puede usar a otros para recordarnos nuestro propósito y hacernos ver la importancia de actuar en el momento preciso. Cuando Esther duda sobre intervenir ante el rey, Mardoqueo le dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Esta frase fue mucho más que un consejo, fue una señal clara de que ella estaba en esa posición por una razón divina. A través de él, Dios confirmó lo que Esther necesitaba hacer. La influencia de personas con discernimiento espiritual puede ser una de las herramientas más efectivas de Dios para guiarnos, confrontarnos o impulsarnos a actuar. No siempre se trata de nuevas revelaciones, sino de confirmaciones que llegan en el momento correcto a través de quienes Dios ha colocado cerca. Incluso las dificultades pueden ser instrumentos para mostrarte algo que de otra forma no habrías considerado. Una crisis puede sacar a la luz una oportunidad. Un cambio brusco puede revelar una nueva dirección. Lo importante no es el medio que Dios usa, sino tu disposición a interpretar lo que está ocurriendo más allá de lo evidente. En Génesis 45:7, José, al reencontrarse con sus hermanos, declara: Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para darles vida mediante gran liberación. Lo que ellos vieron como traición, Dios lo usó como un envío. Lo que parecía una tragedia familiar era en realidad una parte esencial del plan divino para salvar a una nación. Si solo hubieran mirado la superficie, se habrían perdido el verdadero significado de los eventos. Cada circunstancia en la vida tiene el potencial de ser una señal. La clave está en la interpretación. Dios no actúa sin propósito. Cuando permite que algo te saque de tu zona de seguridad, no es para castigarte, sino para empujarte hacia una mayor comprensión de su voluntad. En Isaías 55:8-9 se nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta distancia
entre lo que pensamos y lo que Dios está haciendo es precisamente donde se esconden muchas de sus señales. Cuando algo no encaja, cuando los planes cambian repentinamente, cuando las palabras de alguien te confrontan de forma inesperada, es ahí donde debes abrir los ojos espirituales. A veces, Dios permite encuentros que parecen fortuitos, pero que en realidad son estratégicos. Una conversación que se desvía hacia un tema específico puede ser el medio que Dios ha preparado para hablarte directamente. El relato de Felipe y el etíope en Hechos 8 es un claro ejemplo. El Espíritu llevó a Felipe al camino donde viajaba aquel hombre, justo cuando leía el libro de Isaías. Felipe no conocía al etíope, ni tenía idea del momento preciso, pero Dios sí. Usó a Felipe como instrumento para traer claridad y salvación. El etíope no recibió una visión ni un sueño. Recibió una explicación de alguien a quien Dios había preparado y posicionado en el lugar exacto. Esto demuestra que muchas señales llegan a través de personas, no porque esas personas sean extraordinarias, sino porque obedecen una dirección divina. Otra forma en la que Dios habla a través de las circunstancias es mediante la recurrencia. Si algo aparece en tu vida de forma constante, si un mismo mensaje, tema o palabra vuelve a ti por diferentes vías, presta atención. Dios repite lo que no ha sido entendido. No lo hace para agobiarte, sino para asegurarse de que no ignores lo que ya ha sido revelado. En Deuteronomio 6:9, Dios instruye a su pueblo a repetir sus palabras continuamente, a hablar de ellas en casa, al caminar, al acostarse y al levantarse. Esta repetición tiene un propósito: fijar lo esencial en el corazón. Si estás escuchando el mismo mensaje una y otra vez, no lo tomes como coincidencia. Es muy posible que estés recibiendo una señal clara que necesita una respuesta. La voz de Dios no está limitada a los métodos tradicionales. Puede hablarte a través de la lógica de una circunstancia que no puedes explicar, o mediante el silencio de una persona que solía tener influencia en tu vida. Puede mover las piezas de tu entorno para llevarte a un punto de decisión. Su soberanía alcanza todos los ámbitos y su intención siempre es buena. Jeremías 29:11 lo confirma. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Si algo cambia en tu entorno, si alguien aparece con un mensaje específico, si una situación se vuelve insoportable justo después de haber orado por dirección, tal vez ya estás viendo la señal que pediste. Cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto, Dios los guiaba con una nube de día y una columna de fuego de noche. Pero esa guía también estaba asociada a su capacidad de moverse cuando la señal lo indicaba. Si la nube se detenía, ellos debían quedarse. Si la nube se movía, ellos debían seguirla. En Números 9:22-23 se establece claramente, ya sea que la nube estuviera sobre el tabernáculo pocos días o muchos, los hijos de Israel permanecían acampados y no partían, pero cuando se levantaba partían. Por mandato del Señor acampaban y por mandato del Señor partían. Esto nos enseña que no basta con reconocer la señal, también es necesario tener la disposición de obedecerla. Las personas que Dios utiliza para hablarte, las circunstancias que Él modifica para orientarte, todo tiene un propósito. Pero ese propósito solo se materializa cuando respondes con obediencia. Muchas veces, lo que estás esperando ya ha sido colocado delante de ti. No en forma de una revelación sobrenatural, sino a través de palabras que alguien dijo, una situación que cambió o una oportunidad que apareció en medio de la incertidumbre. La señal está allí, pero necesita ser discernida. Dios no te ha olvidado, no está en silencio, está utilizando los medios más eficaces para alcanzarte, y si estás dispuesto a ver con ojos espirituales, notarás que todo lo que te rodea puede estar gritando una verdad que no habías querido aceptar. Dios habla a través de personas, de circunstancias, de palabras que llegan justo cuando más las necesitas. Y cuando esa señal aparece, no es el momento de dudar. Es el momento de creer, de responder, de actuar conforme a la dirección que el cielo ha trazado. Porque cuando Dios se manifiesta, nunca lo hace sin propósito. Su voz
aunque llegue por medio de otros, sigue siendo suya. Y una vez que la escuchas, ya no puedes vivir como si no la hubieras oído. Esa es la señal, no la ignores. Hay una forma en que Dios insiste cuando sabe que no estamos prestando atención. Repite. Y lo hace con la firmeza de un padre que ama y con la paciencia de un maestro que enseña. Cuando un mismo mensaje, un mismo llamado, una misma impresión se presenta una y otra vez por distintas vías, no es casualidad. Es insistencia divina. Es el cielo golpeando una y otra vez a la puerta de un corazón que ha sido destinado a algo que no puede posponer. Hay momentos en los que lo que parecía una coincidencia comienza a tomar forma de revelación, y lo que antes pasaba desapercibido se convierte en un patrón que no puede ser ignorado. Dios no es un Dios de confusión, pero tampoco es un Dios que habla una sola vez cuando sabe que su hijo aún no ha comprendido. Job 33:14 lo dice con claridad. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Este versículo nos invita a estar atentos a las repeticiones, que no son ruido sino eco de una voz que quiere ser oída. Cuando un pensamiento se repite, cuando un versículo vuelve una y otra vez en distintos contextos, cuando un tema aparece en cada conversación, enseñanza o momento de oración, no es simplemente una coincidencia espiritual. Es Dios marcando una línea directa hacia tu atención. La repetición es una herramienta divina para resaltar lo urgente, para subrayar lo esencial. Si Dios te ha dicho algo y tú no has respondido, no será extraño que vuelvas a encontrar esa misma palabra en el lugar menos esperado, porque Dios es constante en su llamado. No lo hace para saturarte, sino para asegurarse de que no te pierdas lo que Él ha preparado. Y lo hará tantas veces como sea necesario, porque su fidelidad no se agota en el primer intento. En la historia de Faraón, cuando Dios quería que dejara libre al pueblo de Israel, no fue una sola plaga la que se presentó. Fueron 10 formas distintas de repetir un mismo mensaje, cada una con una intensidad mayor, cada una con un propósito claro: convencer a un corazón endurecido. Éxodo 7-11 narra ese proceso de insistencia divina. Dios pudo haber actuado de inmediato, pero eligió la repetición como método pedagógico. Lo hizo no solo para convencer a Faraón, sino para mostrar a todo Egipto que su voluntad no podía ser ignorada. Así también, en nuestras vidas, cuando una señal se repite, es porque hay algo que necesita ser reconocido, una verdad que ya ha sido dicha, pero no ha sido obedecida. La repetición en la Biblia no es un recurso estilístico, es una estrategia espiritual. Jesús mismo utilizaba frases que repetía de manera intencional: de cierto, os digo. Estas palabras no eran solo un inicio solemne, eran una manera de captar la atención, de subrayar que lo que seguía tenía un peso que no podía ser ignorado. Cada vez que el Señor repetía, lo hacía para romper la indiferencia, para mover corazones y para provocar acción. No hablaba en vano, hablaba con propósito. Y ese propósito estaba diseñado para penetrar las capas de distracción que suelen nublar el discernimiento del alma. En el libro de Génesis, José recibe 2 sueños muy similares. Ambos anuncian su futuro como líder. Ambos comunican el mismo mensaje desde ángulos distintos. Génesis 41:32 explica esta dinámica cuando José interpreta el sueño del faraón y dice: y el suceder el sueño al faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Esa es la clave. La repetición no solo confirma, también acelera. Cuando Dios repite, no es porque se haya quedado sin palabras, sino porque lo que está diciendo ya no admite dilación. Es su forma de declarar que lo revelado está por cumplirse y que el tiempo de ignorarlo ha terminado. El patrón que se repite en tus pensamientos, las palabras que vuelven una y otra vez por distintas voces, los sueños que parecen hablarte del mismo tema noche tras noche, no están allí para entretenerte, están allí para dirigirte.
Cuando el Espíritu de Dios quiere asegurarse de que escuches, utiliza caminos diversos para llevarte al mismo punto. Y cuando llegas a ese punto, ya no puedes argumentar que no sabías. Lucas 12:48 enseña: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. La repetición no solo revela, también responsabiliza. Dios no repite por accidente, repite por misericordia, porque sabe que el corazón humano necesita más de una oportunidad para responder. En los evangelios, Jesús repite continuamente el mandato de no temer. Lo hace en distintas circunstancias, ante diferentes públicos y en varios tonos. No temáis, dice una y otra vez. ¿Por qué repetirlo tanto? Porque el temor es persistente y necesita ser confrontado con una verdad persistente. Así como el miedo se presenta cada día con fuerza, también la palabra de Dios se levanta cada día con nueva autoridad. La repetición no solo comunica, también combate. Es una forma en la que Dios fortalece al creyente desde dentro, estableciendo una verdad que se convierte en espada contra la duda, escudo contra la ansiedad y ancla contra el engaño. Cuando el mensaje se repite, no es para que lo analices, sino para que lo recibas. La mente busca razones, pero el espíritu reconoce la voz. Si has estado recibiendo la misma palabra desde diferentes ángulos, si has sentido que un tema espiritual te rodea sin cesar, es muy posible que estés ante una insistencia divina que no puedes desestimar. Hebreos 3:15 advierte: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La advertencia es clara. Cuando la voz se repite, es porque el momento de obedecer ha llegado. Dios no prolonga el llamado por entretenimiento espiritual. Lo hace porque el tiempo de actuar está muy cerca. Dios también repite para reafirmar identidad. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, el Padre dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Y volvió a decirlo en la transfiguración. Mateo 17:5. El mensaje era el mismo, pero el contexto era distinto. La voz del cielo fue repetida para que no hubiera confusión, para que la identidad de Jesús quedara establecida ante todos. Lo mismo sucede contigo. Si has estado escuchando de manera constante que tienes un propósito, que hay un llamado, que hay algo que debes hacer, no lo descartes como algo emocional. Tal vez el cielo está afirmando tu identidad, recordándote lo que ya te ha dicho antes, porque sabe que el próximo paso requiere de esa seguridad. La repetición también cumple una función formativa. Así como el agricultor no siembra una sola semilla y espera cosecha abundante, Dios planta en el corazón del creyente la misma palabra varias veces, con el fin de producir raíces profundas. Isaías 28:10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poco allí, otro poco allá. Esta construcción gradual, esta repetición santa, no es una falla del sistema divino, es parte de su diseño. Cada palabra repetida es como un golpe de martillo en el mismo punto, no para destruir, sino para formar, no para herir, sino para edificar. Dios te está formando con cada palabra que vuelve, con cada señal que insiste, con cada mensaje que se rehúsa a desaparecer. Cuando un pueblo ha olvidado su destino, Dios repite su promesa. Cuando una generación se ha apartado, Dios repite su pacto. Cuando un corazón se endurece, Dios repite su llamado. No hay acto más tierno ni insistencia más amorosa que la de un Dios que vuelve a hablar, aunque ya haya hablado. Jeremías 7:13 expresa: y ahora, porque habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Esta queja divina muestra que la repetición no es sinónimo de abandono, es prueba de gracia, es una nueva oportunidad antes del juicio, un nuevo día antes del cierre, una nueva palabra antes del silencio. Si una palabra ha llegado a ti por diferentes medios, si una señal ha vuelto a aparecer a pesar del paso del tiempo, si un mandato ha sido confirmado más de una vez,
Ya no estás en la etapa de preguntar, estás en la etapa de responder. La repetición no requiere más análisis, requiere decisión. Cada vez que Dios repite, acorta la distancia entre el llamado y su cumplimiento. Cada repetición es un acto de misericordia, pero también una cuenta regresiva. Porque el Dios que repite también es el Dios que actúa. Cuando el mensaje se repite, el alma ya no puede fingir ignorancia. Lo ha oído demasiadas veces, lo ha sentido demasiado fuerte, lo ha visto en demasiados lugares. Ya no hay espacio para la duda. Lo que fue insinuación ahora es confirmación. Y lo que fue confirmación ahora es mandato. La repetición eleva el tono del cielo. Y cuando el cielo habla con insistencia, el hombre solo tiene dos caminos: responder o endurecerse. El primero abre puertas, el segundo las cierra. Dios está repitiendo porque quiere asegurarse de que no vivas confundido, perdido o distraído. Ha hablado por la Escritura, por el Espíritu, por las circunstancias, por otras personas. Ha hecho resonar la misma palabra desde distintos lugares para que no digas que no sabías, para que no argumentes que no entendiste. Y ahora, si esa palabra vuelve una vez más, ya no lo hace como susurro, sino como trompeta. Lo que fue semilla, ahora clama cosecha. Lo que fue aviso, ahora exige respuesta. La insistencia divina no es molestia, es señal. Cuando Dios repite, no está dudando, está afirmando, está construyendo, está posicionándote para algo que no puede postergarse más. Y si aún no has respondido, tal vez esta sea la última vez que escuches esa palabra antes de que el silencio llegue. Porque cuando Dios deja de repetir, no es porque se haya cansado, sino porque el tiempo de actuar ha comenzado. Y para los que no respondieron, la oportunidad se cierra. Pero para los que atendieron a la voz repetida, el camino se abre. Y ese camino comienza justo ahora. Porque si esta palabra ya la habías escuchado antes, si esta verdad ya se te había presentado en otras formas, entonces no es nueva. Es la misma señal, hablándote otra vez. No la ignores. Hay señales que llegan como una respuesta directa al clamor de un corazón que ha estado esperando. Hay palabras que no pueden ser ignoradas, visiones que interrumpen la rutina y circunstancias que claramente llevan el sello de lo eterno. Pero a pesar de todo esto, muchas veces el ser humano elige seguir su propio camino, cerrar los oídos espirituales y continuar como si no hubiera recibido nada. Ignorar una señal divina no es solo una decisión, es un riesgo espiritual profundo. No anula el propósito de Dios, porque su plan es soberano y su voluntad no se frustra, pero sí puede retrasar la manifestación de lo que ha sido preparado. El tiempo de Dios es perfecto, pero el corazón del hombre puede resistirse. Y esa resistencia suele traducirse en procesos que se alargan, lecciones que se repiten y caminos que se extienden más de lo necesario. Cuando Dios habla, lo hace con claridad. Él no es autor de confusión ni de ambigüedad. Su palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, como declara Hebreos 4:12. Si su voz ha llegado, si una señal ha sido revelada, si una dirección ha sido marcada, la única respuesta coherente es la obediencia inmediata. Pero cuando esto no ocurre, se entra en un terreno donde la desobediencia no siempre se manifiesta en acciones externas, sino en la apatía, la duda o el aplazamiento constante. Es el mismo principio que se observa en la historia del pueblo de Israel, que después de haber recibido la promesa de una tierra, vagó durante 40 años en el desierto por causa de su incredulidad. Hebreos 3:19 lo resume con fuerza. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No fue falta de promesa, fue falta de respuesta. La señal ya había sido dada, la tierra ya había sido asignada. El propósito estaba claramente trazado, pero el corazón del pueblo no se alineó con lo que Dios esperaba. Así ocurre con quienes reciben una palabra clara de parte del cielo y sin embargo no la abrazan con fe. Cada día que pasa sin obediencia es una jornada añadida al desierto personal. La incredulidad tiene la capacidad de alargar
lo que fue diseñado para cumplirse en poco tiempo. No porque Dios cambie, sino porque el ser humano posterga su rendición. Jonás también conocía la voluntad de Dios y recibió una dirección precisa. Levántate y ve a Nínive. Jonás 1:2. Pero su decisión de huir en dirección opuesta no solo lo llevó a una tormenta literal, sino también a una profunda crisis espiritual. Ignorar una señal de Dios no elimina el llamado, pero sí puede llevarte a un mar agitado, donde lo único que te espera es confrontación y corrección. Dios no desiste de sus planes, pero permite que el camino de la desobediencia enseñe lo que el corazón no quiso aprender por convicción. En medio del vientre del pez, Jonás reconoció su error y clamó a Dios. Y Dios respondió. Pero el tiempo perdido, la angustia y la desesperación fueron el resultado de haber ignorado lo que ya había sido dicho con claridad. El retraso no significa cancelación, pero sí representa una pérdida. El tiempo que pudo haberse invertido en fructificar, edificar o avanzar en la voluntad divina, termina siendo consumido por correcciones, vueltas innecesarias y lecciones que debieron haberse aprendido en otra estación. El plan de Dios no cambia, pero sí puede ser postergado si no hay una respuesta adecuada. Cuando una señal ha sido dada y no se responde, la vida misma comienza a hablar. Las oportunidades se estancan, las puertas dejan de abrirse, el alma pierde dirección y la frustración se vuelve compañera constante. No por castigo divino, sino por la desconexión voluntaria con el mapa que Dios ya había entregado. El rey Saúl recibió instrucciones específicas de parte del profeta Samuel. Debía esperar 7 días antes de ofrecer el sacrificio, pero la impaciencia lo dominó, y cuando el pueblo comenzó a dispersarse, él mismo ofreció el holocausto. En ese momento Samuel llegó y confrontó su desobediencia. En 1 Samuel 13:13 leemos: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. La señal estaba clara, la promesa era firme, pero una decisión apresurada, nacida de la ansiedad y la falta de confianza, terminó afectando su destino. No se trató de un pecado moral, sino de una falta de obediencia precisa. Así es la naturaleza de muchas desobediencias actuales, no abiertas ni escandalosas, sino sutiles y revestidas de buenas intenciones, pero igualmente contrarias a la dirección divina. Ignorar una señal también endurece el corazón. Lo que una vez fue una impresión fuerte comienza a diluirse en medio de excusas. Lo que al principio generaba temor reverente, con el tiempo se vuelve solo una idea vaga del pasado. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El peligro de no actuar cuando Dios habla no es solo perder oportunidades, sino perder sensibilidad espiritual. La voz que antes se distinguía con claridad se vuelve distante, no porque Dios se haya callado, sino porque el corazón ha dejado de estar sintonizado. Cuando se ignora la señal, se entra en una zona de interferencia espiritual. Se continúa avanzando, pero sin dirección. Se toman decisiones, pero sin certeza. Se oran oraciones, pero sin alineación. Y en ese estado, la fe se debilita, la visión se nubla y el enemigo aprovecha para sembrar confusión. Porque donde no hay obediencia a lo que ya fue revelado, no puede haber revelación nueva. Dios no entrega la siguiente instrucción a quien no ha obedecido la anterior. Lucas 16:10 establece: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La fidelidad a la señal que ya fue dada es la llave que abre el próximo nivel de propósito. El amor de Dios no se extingue por nuestra falta de respuesta, pero su mover sí puede ser detenido en nuestras vidas. Cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, expresó una profunda tristeza porque no habían reconocido el tiempo de su visitación. Lucas 19:44 registra sus palabras:
No conociste el tiempo de tu visitación. Dios había venido en persona, había caminado entre ellos, había hecho milagros, había hablado con autoridad y aún así no lo vieron. La oportunidad pasó y la ciudad no fue transformada. Así también, una señal ignorada puede convertirse en una oportunidad perdida. No porque Dios no insista, sino porque el corazón ya no quiso ver. Sin embargo, aunque el propósito puede ser retrasado, la misericordia de Dios sigue activa. Su gracia no se retira y su fidelidad permanece. Cuando el corazón se arrepiente, cuando la dirección cambia, cuando la respuesta finalmente llega, Él vuelve a hablar. La historia del hijo pródigo lo confirma. Había desviado su camino, había desperdiciado su herencia, había ignorado la sabiduría de su padre. Pero cuando volvió en sí y regresó, lo encontró esperándolo. Lucas 15:20 narra que cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La restauración está disponible, pero el tiempo perdido ya no se recupera. La señal fue dada al principio, la vuelta al camino es posible, pero la historia habría sido distinta si la obediencia hubiese sido inmediata. El propósito permanece, pero el precio del retraso es real. Por eso, cuando la señal llega, la respuesta no debe esperar. No se necesita una segunda confirmación cuando el corazón ya ha discernido que fue Dios quien habló. La fe genuina no posterga, actúa. Santiago 1:22 exhorta: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchar sin obedecer no es neutral, es un autoengaño. Es vivir bajo la ilusión de estar en el camino correcto cuando en realidad se está estático. La señal es una invitación a moverse, a actuar, a responder con una vida que se alinea con lo que el cielo ha revelado. Toda dirección divina trae consigo una ventana de cumplimiento. Hay tiempos que deben ser aprovechados, estaciones que no se repetirán, oportunidades que fueron diseñadas para un momento específico. Eclesiastés 3:1 afirma: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ignorar las señales es ignorar también el tiempo asignado para su cumplimiento. Es caminar fuera del ritmo divino, tratando de imponer agendas humanas a un plan celestial. Pero Dios no ajusta su reloj. Espera, sí, es paciente, sí, pero su mover sigue adelante. Y quien se queda atrás por no haber respondido, tendrá que rendir cuentas por lo que fue entregado y no fue multiplicado. Cuando se recibe una señal y se posterga la obediencia, no se está esperando a Dios. Él es quien está esperando. La pasividad disfrazada de prudencia puede ser una forma de resistencia espiritual. Dios no pide perfección para obedecer, pide fe. No exige que comprendas todo, solo que respondas a lo que ya fue claro. Cada paso de obediencia abre una nueva dimensión de revelación. Cada acto de fe, aunque pequeño, establece una conexión más profunda con el propósito eterno. Pero cada aplazamiento, cada excusa, cada retraso voluntario, endurece un poco más el corazón, aleja un poco más la dirección y diluye un poco más la urgencia. La señal fue dada porque el cielo decidió intervenir, porque el momento de actuar ha llegado, porque hay un destino esperando ser habitado. Ignorarla es posponer la plenitud, es vivir con una promesa en pausa, es avanzar con la brújula apagada. Pero hoy, si la señal ha sido reconocida, la respuesta ya no puede esperar. Porque aunque el propósito de Dios no se anula, el tiempo sí se puede perder. Y hay bendiciones que no se activan hasta que la obediencia se convierte en realidad. Dios sigue esperando, pero no esperará para siempre, porque su reloj no se detiene. Y la señal que tanto esperaste ya ha sido dada. No la ignores. Cuando la señal de Dios finalmente se presenta, ya no hay lugar para la indecisión. La obediencia inmediata no es una opción sugerida, es la única respuesta coherente ante la intervención divina. Cada vez que el cielo se manifiesta, lo hace con un propósito definido, con un llamado que exige acción. Jesús no decía piénsalo y luego sígueme, sino sígueme. Mateo 9:9. Porque quien ha recibido una señal auténtica ya no necesita más pruebas, solo fe. La fe verdadera
responde sin demora, porque reconoce que el tiempo de Dios no se ajusta a nuestros cálculos. Abraham salió sin saber a dónde iba, porque entendió que cuando Dios habla, el único paso seguro es el que se da confiando. La obediencia activa la promesa, desata la provisión, abre las puertas que antes permanecían cerradas. Cuando María escuchó el anuncio del ángel, no pidió garantías, respondió: hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Esa es la actitud que transforma una señal en destino cumplido. La demora solo posterga lo inevitable. Si has orado por dirección y la respuesta ha llegado, ya no se trata de seguir preguntando, sino de comenzar a caminar. Porque cuando Dios habla, el siguiente movimiento te pertenece. No lo detengas. La señal que tanto esperaste no solo marca un punto de partida, también revela el corazón de un Dios que no se ha olvidado de ti. Él no te da señales para entretener tu fe, sino para alinearte con el ritmo exacto de su voluntad eterna. Cada revelación, cada palabra repetida, cada momento en el que sentiste que algo te hablaba más allá de lo visible, fue una invitación directa al cumplimiento de algo mayor. No se trata solo de entender la señal, sino de abrazar el compromiso que conlleva. Porque cuando Dios te muestra algo, también te entrega la responsabilidad de custodiarlo, de protegerlo y de caminar en coherencia con lo que has visto. La señal es un llamado, pero también una confianza depositada. No todos la reciben, pero tú la viste. Eso te distingue, te responsabiliza, te posiciona. No esperes una temporada más favorable ni una confirmación adicional. Ya fuiste escogido para interpretar lo que otros ignoran, y ahora lo único que queda es responder con la vida entera. Porque la señal llegó, y con ella llegó tu momento. Lo que hagas a partir de ahora marcará la diferencia entre haber recibido una promesa y haber vivido para verla cumplida.